Ay, es verdad, feliz último lunes de octubre, Anaí. Nosotros te encontramos para festejar cualquier boludez, ustedes no se asusten. Pero nosotros con la excusa de siempre encontramos. Ay, feliz último lunes de octubre para todos. Feliz para todos, espero que pasen preciosos, festejen, celebren hoy, celebren hoy. Bueno, hablando de celebraciones, no, tenemos en nuestra mesa dos amigas, Natalia Cámara y Ana Garmendia, que vienen de un grupo de familias de la escuela pública, ¿es correcto? Sí, es así. Que están reclamando, gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la Que invitación. están reclamando una presencia más importante, activa y constante de los niños en las escuelas y nos vienen a explicar por qué. Porque también a uno le podría resultar raro, ¿no? Con 4 contagiados suspendemos todas las clases, ahora tenemos 400 y estamos pidiendo para volver a las clases. El micrófono es vuestro. Explíqueselo a Doña Pocha, porque después de Doña Pocha me va a preguntar a mí, yo no voy a saber qué decirle. Sí. Es sencillo. A ver. Nosotros, bueno, también gracias por la invitación, porque claro. es muy importante para el colectivo de familias organizadas en la escuela pública poder públicamente contar un poco qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Y nosotros básicamente nos estamos apoyando en la ciencia y en los asesores de nuestro país, que están planteando la necesidad imperiosa de la presencialidad plena. Lo que hacemos justamente es apoyarnos en el saber científico y en las recomendaciones que se han hecho. El 2 de agosto hubo un informe muy contundente que hizo el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario al Poder Ejecutivo, donde plantea la necesidad de que los niños vuelvan. Ah, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Los técnicos y científicos son los mismos que están asesorando al gobierno Al en todo Poder esto? Ejecutivo. Sí, ahí, digamos, está toda la academia opinando de alguna manera. Está, pero incluido esto. Sí, Bien. nosotros planteamos que está científicamente comprobado y hay pruebas contundentes que los niños no contagian, que los niños son la población de mayor riesgo, digamos, son la población de más vulnerabilidad, y que no son justamente la población de mayor riesgo. Es decir, está constatado que los niños no se contagian en la escuela, y Uruguay tiene cifras súper reveladoras y contundentes de que los niños no son los que están infectándose el virus, tienen una prevalencia muy baja de contagio, y son más las consecuencias que están teniendo nuestros niños y nuestras niñas en nuestro país. Las consecuencias negativas. Negativas, sí, son más las consecuencias Ese negativas. cuidado en realidad genera más consecuencias negativas en la infancia que el cuidar que el virus no se propague, porque por ahí no es, digamos. Exactamente. Porque además ustedes hablan de consecuencias negativas y lo primero que va a pensar Doña Poche, ay, sí, no estudiaron, quedaron atrasados, también. Pero hay otras cosas también que son un poco más complicadas. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Alteraciones en el peso. Claro. ¿no? Es justo que dentro del comunicado hay como un parrafito que en realidad, más allá de justamente lo que tiene que ver con lo estudio, con yo que sé, lo curricular, nuestros hijos e hijas necesitan recuperar el espacio cotidiano, la rutina de las tareas, la constancia de los vínculos, la alegría del recreo y el descanso reparador del fin de semana. O sea, lo importante que es también esa rutina para ellos. Sí, por supuesto. Sí, digamos, la problemática es bastante diversa, y nosotros hemos tenido digamos, una virtud que por un lado es muy triste porque nos enfrenta a las realidades tal cual son, pero por otro lado es muy necesaria para poder avanzar y poder expresar como familias cómo lo estamos viviendo. Nosotros recogemos las experiencias, hemos hecho algunas como dinámicas que nos proponemos a nosotros mismos, justamente que a través de algunas preguntas recogemos esas experiencias de lo que viven en sus casas, de cómo lo viven los chicos, de cómo lo están viviendo laboralmente. Digamos, hay varios como aspectos. Por eso nosotros presentamos estas plaquitas en las cuales pudimos distinguir como diferentes, nosotros les llamamos dimensiones. Hay una dimensión laboral, una de cuidados, algunos aspectos de salud. Yo me acuerdo que siempre en los años normales, cuando vienen esas semanas de vacaciones exóticas que tenemos en la escuela, las de invierno, las de primavera, las de no sé qué, las de no sé cuánto. Turismo, carnaval. Que yo siempre digo, ay, pobre las familias, los padres, que se altera toda la rutina porque cuidar al gurí también que no tenga escuela, y yo sigo trabajando, ¿no? Sí. Y esto ahora ha sido eterno. Claro, Sí, van 7 meses. Ustedes decían recién de las incoherencias que está teniendo nuestro país en cuanto a los protocolos y las diferencias que hay
Ana, vos querías comentar. No, perdona. No se peleen, Después, no se peleen. por suerte, vuelven. Vuelve. No, de las incoherencias que ustedes decían respecto a cómo todo el sistema económico y las áreas de la construcción, los shopping, el transporte urbano, es decir, un montón de ramas de la economía de nuestro país que están en funcionamiento y sin embargo la escuela está en sus primeros pasos, ¿no? Cuando decimos, bueno, los chiquilines no viven en una burbuja sanitaria, no es que ellos están totalmente inmunes y que, sino que ellos vuelven a nuestros hogares donde nosotros estamos trabajando, estamos circulando, estamos tomando el ómnibus, estamos funcionando en las distintas ramas del país, de la economía, entonces después vamos a estar con nuestros hijos. Entonces, esa incoherencia es la que a nosotros nos choca porque más allá o justamente lo que decía Ana de la alteración que nos provoca a las familias, que tenemos que trabajar y que tenemos que organizarnos con nuestros chiquilines, hay un problema fundamental que es la vulneración del derecho a la educación que están teniendo nuestros chiquilines al no poder ir a estudiar. Claro, porque no pueden ir. Tú tenés asignados determinados días y en los demás días no podés ir. No. No es obligatorio ir cuando podés ir, pero sí es obligatorio no ir cuando no estás dentro de, ¿verdad? Sí, de la obligatoriedad por suerte pudimos concretarla. Se concretó. Se concretó la obligatoriedad los días. Pero en los días que te toca. Claro, no produce una modificación sustantiva, digamos, de cómo veníamos anteriormente. De hecho, nosotros, perdona la interrupción, pero pero que de hecho nosotros en recoger estas experiencias que les comentábamos, nosotros como graficamos en horas, en horas semanales de asistencia. Pierden 12, algo así, ¿no? No, depende. Claro, por ejemplo, las clases que son horario extendido, que son 35 horas semanales, primero, quiero hacer una aclaración, porque esto fue algo que lo hemos conversado, que sobre todo estas mediciones impactan un poco más en Montevideo que en el resto del país, porque en el resto del país que hay escuelas urbanas, pero hay muchas que son rurales, sí están yendo todos los días. Las rurales sí. Pero no es comparable, son situaciones muy diferentes. Y por supuesto hay diferencias en la cantidad de población. Por lo tanto, sentimos que impacta más aquí en esto que estamos comentando. Entonces, por ejemplo, las de horario extendido, que tendrían que ir 35 horas, estaban yendo en promedio 12 horas. Ahora un poquito más, creo que ahora que se agregaron 3 días y 2 días, los días que están yendo van a horario completo, son creo que casi 20. Bien, claro. No, en este retorno paulatino que hemos... paulatino no, retorno pequeño que hemos tenido. ¿Hubieron contagios? ¿Generaron contagios en escuelas? No. Por eso un poco nosotros públicamente queremos decir que al temor de muchas familias y la opinión pública que dice no, están los contagios, que los niños vuelven, al temor, información. Y la información es muy evidente, o sea, hay evidencia científica profunda en los medios de comunicación de que los niños no contagian, de que ir a la escuela no implica que los niños van a contagiarse. Bueno, en realidad si hacemos un poco el análisis, las clases ya se reanudaron en junio, para más o menos ahí. ¿Y cuántos brotes se dieron en escuelas importantes? No, claro. No recuerdo ninguno. Recuerdo de enterarme de uno que eran porque creo que era en una institución privada y que quedó por esa. De hecho, no pasó más nada, ¿no? Si me permitís una que viene a cuenta. Exactamente, de eso mismo. Nosotros cuando en nuestros comunicados, incluso cuando tratamos de sacar información cortita, porque nos parece que por cortita y contundente como mejor, que puede ser más fácil de que llegue a la gente, nosotros hablamos de emergencia nacional cuando hablamos de la educación. Sentimos que la educación está en emergencia nacional. ¿Por qué? Porque la emergencia sanitaria, creo que así vista como con la gravedad que uno puede imaginarlo, no se ha dado, de hecho, en nuestro país, entonces como que tanto así que hemos podido seguir funcionando en el resto de las actividades, pero la educación no. Y que nosotros expresemos que está en emergencia, quiere decir que la falta de escuela que estamos teniendo durante este año va a repercutir el año que viene, que todavía no conocemos exactamente cómo va a ser, y si nos permiten ahora brevemente conversamos de eso. Vieron que tenemos tenemos mucha elaboración. Acotanos, si querés. Si no, por eso, antes de que cambiemos de tema, porque vamos a cambiar de tema, yo quiero... Hay dos factores que también
de repente la gente no lo considera a veces cuando hace determinadas evaluaciones hacia vuelo de pájaro, pero hay un tema alimenticio, de la alimentación de los gurises, que de verdad para mí es importante porque hay gurises que la base de su alimentación es en la escuela pública. Lo único seguro es lo que sucede en la escuela, ¿no? Ahí está. Y lo otro... Eso está buenísimo. Y lo otro, sí, el tema de la violencia y el abuso a menores. La escuela, exacto. La escuela es un lugar seguro que tienen. Claro. La escuela es un lugar donde se pueden detectar y atender esas cuestiones y es un respiro para que ese gurí no esté en la casa todo el día generando más situaciones, observando y viviendo más situaciones de violencia. Que son evitables y que además donde se puede detectar justamente es la maestra, es en el ámbito de la educación y eso para mí es un tema grave y los gurises están encerrados todo el día en ese lugar donde están sufriendo de violencia y de abuso. Y no estamos pudiendo llegar a ellos. Bueno, perdón que de repente yo me pongo extensa y es un... Sí, yo lo quería decir. Pero es fundamental, pero por esto, porque nosotros hablamos de la proyección, que nos preocupa cuál es la proyección y nos gustaría trabajar sobre eso y en algunos diálogos que hemos tenido o que hemos recibido de las autoridades, de repente en cuestiones más públicas, como que está la idea de que, bueno, eso implica un presupuesto, por ejemplo, que tiene que acompañar para poder volver del modo seguro, que todos el que deseamos. Nosotros con respecto a eso y a la planificación decimos, bueno, este año hay muchas cosas para hacer, porque esos chiquitos que están pasando mal en sus casas, un día que les retiremos ese pasar mal, ya es muchísimo. Absolutamente. A veces te eriza pensarlo así, ¿no? Pero es así. Por eso nosotros decimos que no terminó el año. Tenemos muchas cosas para hacer y hay justamente el otro día, leyendo de las cosas que están públicamente, el director del Instituto Pasteur decía, bueno, nosotros estamos disponibles con todo el equipo de científicos para testear. Sí, lo leí. Testear las escuelas, o sea, necesitamos a todos. En este tiempo ensayar protocolos, ensayar para poder pensar en el 2021, que es un 2021 también con pandemia, donde también las autoridades de educación tienen que, como decían, a planificar cómo van a encarar la respuesta educativa para los niños. Entonces él decía, bueno, no perdimos el año, necesitamos... es como una situación en la que ganan los dos, uno porque ensaya y el otro porque tiene el servicio. Tienen la disponibilidad para hacerlo y se ofrecieron y está bárbaro. Yo vi muy contenta a la gente anunciando el día que terminaban las clases, ¿no? El 18 de diciembre. No había nadie hablando de qué vamos a hacer después de esa fecha. ¿Qué vamos a hacer en verano? No va a haber en verano, claro, pero verano. A ver, es un año atípico. Bueno, a mí donde se quejen porque yo le diga, bueno, las clases van a empezar el 10 de enero. No conocemos exactamente cuáles son las propuestas, más allá de algo que nosotros conversamos en una reunión que tuvimos la semana pasada con Codicen, donde le planteamos todos los temas. Ellos sí nos hablaban de esas clases que no me acuerdo cómo se llaman, Natalia. Tipo de trayectorias educativas. Exacto, sí, pero en realidad no sabemos, o sea, más básicamente es un poco como lo que yo siempre se hace. el esfuerzo por volver a las clases el 10 de enero. Sí, y esto otro que tú comentabas de los comedores es otra de nuestras grandes preocupaciones porque era necesario para volver en muchas escuelas que los comedores funcionaran, sin duda, o sea, si bien se venían haciendo esas viandas que se entregaban a las familias, se cortó el sistema de viandas y solamente se come en las escuelas, con muchísimas complejidades adicionales, de falta de auxiliares, de no tener horarios para poder hacerlo, de que las familias, los días que los niños no les toca ir, tienen que llevarlos de 12 a 12:30 a comer allí, y eso significa una enorme revolución para cada una de las familias. Y no saben lo que es para el gurí compartir el plato con los demás compañeros. Claro. Bueno, pierden el ambiente socializador, pero además el día que va solamente a comer es una estigmatización para el niño. Que ya la viene viviendo desde el principio del año. Entonces, esas consecuencias psicológicas también no son para ahora, no son para vivir, es una sumatoria que en años les vaya. Por eso nosotros decimos, bueno, esto hay que planificarlo en años, requiere muchísimo más una inversión verdadera, una inversión
en futuro, en nuestra sociedad, nosotros... Es inversión, no es gasto. Exacto. No, exacto. Y no son, no son nuestros niños, no son nuestras familias, no son la familia de la escuela pública. Es toda nuestra sociedad que está teniendo una generación entera, ¿no? Si son cada 5 años más o menos una generación, es una generación entera muy complicada y muy comprometida. No quiero cortarte, pero como ya viste el cartel que nos ponen y nos tenemos que ir porque el tiempo es tirano, dijo una señora muy mayor. Que sabe, un montón de experiencia. Y que sé que hay un montón de material que ustedes querían compartir con nosotros y propuestas, pero me importa sobre todo poner el tema sobre la mesa, explicar que esto no surgió ahora. Ustedes ya venían trabajando desde antes de la pandemia, organizándose las madres, las familias, primero que nada, y cómo conectarse, porque ahora... Doña Pocha, don José, todas las dudas que tengan no nos van a poder preguntar a nosotros, van a tener que preguntar a ustedes. Entonces, ¿cómo hacen? ¿Qué buscan? ¿Internet? ¿Redes? ¿Hay algo? Tenemos todo, todas las redes. Familias, ORG, EP de Escuela Pública, Familias, OR, EP. Tenemos una página web para que se consulten la página. Ahí tenemos todas tenemos teléfono, Twitter, Familias, Facebook. EP de escuela.uy. Sí. Perfecto. Listo, muy bien. Para que la gente lo tenga claro. Y para que pueda ver también las plaquitas que desde el final está todo que yo las voy leyendo porque que están bien interesantes, pero es importante de verdad el retorno a clase. Me alegro que los científicos también estén diciendo lo mismo. Estaba leyendo que en Alemania el retorno a la escuela no implicó ningún aumento de casos. Y no olvidarse que 8 de cada 10 niños del país van a la escuela pública. Claro. Por eso decimos que es ni que hablar que más del 50% está por debajo de la franja de pobreza, o sea que la alimentación es importante y que los niveles de violencia familiar, intrafamiliar que tenemos desgraciadamente también son importantes. Y el lugar seguro que un niño tiene todos los días, además de su casa, es la escuela. Exactamente. Gracias. Muchas gracias, chicas. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vamos a una tanda chiquitita, cortita, corriendo. Nosotros.